la mujer más de 90 de la circunferencia abdominal a nivel del ombligo, pues es boleto comprado para la hipertensión y el síndrome metabólico. Entonces, cuidémonos, cuidemos nuestro peso, no lo dejemos ir que por esa edad. Muchas veces no es que comamos mucho, simplemente que los alimentos de origen animal están atascados de esteroides, como son la carne de res, el cerdo y sus derivados, las ovejas, todas esas cosas tienen estrógenos, que son esteroides, que hacen que la gente se infle. Y al tiempo, pues les va a dar demencia y ahora hay que educarlo porque tiene demencia y no se puede valer por sí mismo y las demencias aparecen cruzando los 50. Entonces, a los 50 no eres tan anciano, no eres tan viejo, a los 60 estás con fortaleza todavía y que te dé una demencia a los 50, a los 60, a ti o a uno de los familiares, pues debe ser verdaderamente trágico. Principales causas de muerte relacionadas con la alimentación. Entonces, ¿qué podemos tener? Bueno, pues tenemos después del síndrome metabólico, hipertensión, pues viene hipotiroidismo, viene el hipertiroidismo, viene el taponamiento de las arterias que van a dar infartos, pero antes te va a avisar con una arritmia cardíaca, problemas del ritmo, palpitaciones, que pueden ser por tu imaginación, por ansiedad, pero si el electrocardiograma muestra un patrón de este tipo, el nodo automático, que se llama nodo sinoauricular, que está a la entrada del auricular, pues entonces no va a comandar adecuadamente, se va a volver loco y puede provocar arritmia cardíaca y las arritmias provocan embolias al cerebro por grumos que se hacen al revolverse las plaquetas en la pulsación tan irregular, pues hace que haya grumos y haya embolias. Entonces, la mayoría de las muertes están dadas por este tipo de problemas. Y el otro, pues, es el cáncer, ¿no? Vemos que en los hombres está el pulmón, próstata, colon, estómago, hígado. En las mujeres está la mama, el colon, el pulmón, cuello uterino y el estómago. Y bueno, son enfermedades tan severas, pues, que afectan la humanidad. Y pues no es tan distante adquirirlo. Si te comes una gelatina que tiene además cartílago de cerdo y tiene un colorante que provoca cáncer, más el cerdo que tiene priones, más un saborizante a piña o a lo que sea, más un endulzante que también es artificial, entonces todo, más un conservador para que no se eche a perder pronto, pues entonces el cáncer, ya sea en una gelatinita, en un jugo, en un refresco, en una bebida, en tu comida, en los condimentos que le ponemos a la comida, en los aceites, pues es la amenaza. Por eso es la prioridad de la enseñanza de la Reforma Pro Salud, es inminente porque se está muriendo ante nuestros ojos mucha gente. Entonces es muy triste cuando viene el cáncer y ahí sí queremos hacer algo. Algunos ni así. Y entonces debemos prevenirlo, no perdamos nuestra vida en esta tierra y mucho menos la vida eterna, porque no creo que Dios acepte asesinos de su propio cuerpo. Así de fuerte es esa frase. Principales causas de muerte: enfermedad vascular y cáncer. Entonces aquí la enfermedad vascular pues va a provocar embolias e infartos porque se tapa la arteria con grasa y el flujo natural se bloquea y va a provocar en la hipertensión, hemorragias o infartos que van a matar secciones amplias de cerebro y esto va a provocar pérdida de funciones. Y el otro son aneurismas, que son abombamientos se abomba la arteria, cuando le pegas a tu llanta en una banqueta y va a llegar el momento en que se va a reventar y nos va a quitar la vida. Se nota gran falta de instrucción en la reforma dietética. Si queremos elevar la norma moral en cualquier país que vayamos, debemos corregir los hábitos físicos y dietéticos. La virtud del carácter depende de las facultades de la mente y el cuerpo. Entonces, la virtud del carácter depende de las facultades de la mente y del cuerpo. Entonces, ¿qué tanto controlamos
nuestro cuerpo y la mente, bueno, qué tanto carácter irascible o tranquilo o desesperado vamos a tener, y qué tanto te vas a enojar por cualquier cosa y todo te va a indignar y no vas a tener paciencia y tolerancia hacia los demás. Entonces pasa que algo otro se indigna, el otro también, y pues debemos tomarlo con mucha buena calma. Dice, muchos serán iluminados, la obra, el evangelio y la obra médico-misionera han de avanzar juntos. Entonces, la obra misionera y el evangelio deben de avanzar juntos. Es la cuña de entrada, la obra médico-misionera, para poder aliviar a la gente que está enferma, los que comprendan qué tan necesario es la salud, cuando vean qué es lo que le pasa a nuestros médicos misioneros, que el cambio de salud por sí sola cura, si tantito te concentras en obedecer a Dios, obtienes la completa cura y felicidad. Y entonces es cuando puedes entender, poquitos pueden entender que realmente tienes que llevar una reforma por salud. Es increíble que alguien te demuestre, que digas, a ver, tal alimento, como hablé del principio, todas las características, por mencionar algunos, de la leche, de la gelatina o del atún, ya te dije que tiene 4 factores o 5 que provocan cáncer. Y dice, ¿y por qué no lo dejas de comer si ya te lo explicaron? Dices, ¿por qué no comprendió si es tan inteligente? Bueno, ¿qué tanto no quieres obedecer a Dios y qué tanto no eres capaz de discernir y tener inteligencia? Nota, la inteligencia la da Dios. Leamos los primeros 10 capítulos del libro de Proverbios, y ahí habla explícitamente lo que es inteligencia, conocimiento y sabiduría. Y la inteligencia es la capacidad de abstenerse de hacer lo malo. Y entonces, ¿qué tanta incapacidad tienes de abstenerte de hacer lo malo? Bueno, ¿qué tanto está en tu corazón y en tu mente la necesidad de obedecer a Dios? Por eso es que, siendo tan inteligente, no seas capaz de retraer tu pie para no comer lo que es indebido, sabiéndolo. Y entonces, como dije al principio, algunos saben lo que están haciendo, la mayoría no. Pero es más terrible los que sí sabemos lo que estamos haciendo y lo estemos haciendo. Y dices, ¿por qué no entendió? ¿Por qué no entendí? Bueno, pues no entendí porque no estoy queriendo obedecer realmente. Estoy llevando la conveniencia porque me hace sentir bien. Porque sé que tengo necesidad de Dios, pero en los otros lugares están mal. Y aquí está bien, pero bueno, tomo lo que me queda. Entonces esto es lo terrible, y recordemos que seremos juzgados con el conocimiento que tuvimos. Esto es como para reflexionar, para entender, bueno, ¿qué está pasando? Yo creo que debemos orar, buscar la ayuda de Dios, que Dios nos guíe, que Dios nos dé la mano de veras, y que nosotros empecemos a tener mayor comunicación con nuestro Dios, y a querer obedecer más de lo que se nos está pidiendo, y veamos qué bendición es poder tener la fortaleza o el que las tentaciones que tú tenías se alejaron, porque Dios las alejó, porque Dios las quitó de tu camino, porque tú tuviste mayor carácter y fortaleza, gracias a Dios, no por tus fuerzas. No, nosotros, dice, sin mí, dice Dios, nada podréis hacer. Entonces, es muy bello cuando uno empieza a tener esa necesidad de obedecer, de tener la conciencia de hacerlo. Ayer me platicaba mi hermana la necesidad imperiosa de querer leer más y más sobre algún tema. Eso es fabuloso cuando te pasa. No es otra cosa más que la obra del Espíritu Santo morando en nosotros, impulsándonos en la necesidad de querer aprender más, de querer saber más. Eso es muy bello y no se debe perder, porque se pierde cuando uno deja de hacerlo. Entonces es muy bello ese impulso de querer hacerlo, y va uno adquiriendo más textos en la mente, más bases bíblicas, más entendimiento, y sobre todo la intemperancia debe ser un factor importante para que esto suceda. Es decir, tengamos un dominio propio, una abstinencia de lo que es perjudicial, un equilibrio en todas las actividades que hagamos. Entonces, esto es, dice, muchos serán iluminados y pocos no lo entenderán, pero los iluminados llevarán la obra del Evangelio y han de avanzar juntos. En todo congreso campestre dice que tenemos que hacer puntos de avanzada, congresos, mini congresos, donde nos reunamos y nos conozcamos y nos demos
alguna plática, cantemos juntos, coros, cánticos a Dios y, y podamos interactuar y conocernos más y llevar aquí esta enseñanza física donde las mujeres que saben cocinar lo hagan, que enseñen la manera de cómo elaborar alimentos sabrosos y de buena calidad y los que saben enseñar el Evangelio, pues llevar en las prácticas el Evangelio. Es toda una tarea que hemos dejado de hacer y que todavía deberíamos de seguir haciendo. Ahorita no nos están persiguiendo y sabemos que ya viene, pero mientras no venga, no tenemos fechas, hay que trabajar. Se debe emplear mayores esfuerzos para enseñar las verdades de la reforma pro salud. Son verdades palpables. Proporcionar régimen apetitoso con nueces, cereales, frutas, vegetales, instrucción en la ciencia de cómo prepararlos. Se debe educar no solo por nuestras palabras, sino por la práctica. Equilibrarse el precepto y el ejemplo. Yo lo digo, estos son los conceptos que debemos manejar y el ejemplo de querer y poder hacerlo y hacerlo verdaderamente y no ser veganos de congreso o ser veganos de sábados cuando se reúnen los hermanos. Entonces es necesario llevar una actuación ante los demás, cuando estamos solos como cuando estamos ante los demás, porque finalmente ¿de quién te escondes? De Dios, Él te ve. Entonces realmente nuestra preocupación debe ser qué está observando nuestro Dios de lo que nosotros decimos y hacemos. La fe sin obras, dice, es muerta. En los puestos de avanzada, bueno, ya hubo un ejemplo que fue Madison, que fue una creación monumental, que fueron presidentes, la esposa del presidente Roosevelt a verla, realmente sacaron lo increíble, en alguna revista de lo increíble sacaron la revista que cómo ese puesto de avanzada llegó a tener a 50 fábricas dentro, cuando eran 10 los que fueron a fundarla y empezaron a aprender a ser médicos misioneros y empezaron a curar y empezaron a hacer un autosustentable lugar, sembrando alimentos, envasándolos, haciendo costura, haciendo carpintería, herrería, tantos talleres que armaron, que hicieron un emporio económico grande, que realmente nadie pagaba sus colegiaturas, daban 30 y tantos dólares de entrada y al final se les devolvía. Entonces era un ejemplo de puesto de avanzada donde aprendían evangelio, pero sobre todo aprendían esta gran reforma pro salud. Aquí hay un tema que dice, se debe evitar las drogas, emplearse métodos sencillos y racionales de tratamiento para curar enfermedades. Y aquí, para los que son médicos misioneros verdaderos, aquí hay que entender que las drogas también son las plantas, si no, no habría marihuana, no habría opio, ¿no? Entonces no habría tantas cosas. Esto es importante entender que evitar esas drogas son métodos sencillos y racionales, que también los medicamentos son drogas. Y entonces se refiere a esto, si uno requiere drogas es que estás enfermo, si no, no lo requeriríamos. Deben ser el medio para iluminar a los que vienen a tratarse. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como lo describe Pablo en Romanos 12, del 1 al 2. Dice, no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la buena voluntad de Dios no es que nos quiera limitar. No dio una reforma pro salud para este tiempo porque nos quiera limitar o nos esté probando. Es una prueba de obediencia, cierto, pero hay una prueba donde Dios quiere que no se muera su pueblo, que no llegue enfermo, que sea un pueblo peculiar que pueda ser ejemplo a los demás de lo que significa obedecer a Dios. No os conforméis a este siglo. Dice, presentar los principios de un régimen limpio, puro y saludable. Impartirse métodos de vida sobre la paz y la salud, comprendiendo la necesidad de adoptarlo. En los puestos de avanzada, debe darse a todos el plan de redención. Es importante comprender que
todo tiene un principio, todo tiene un origen. ¿Cuál es la razón de este evangelio? ¿Cuál es la razón de toda esta historia de la humanidad? Bueno, el origen del mal en el cielo condicionó que hubiera pecado. Esto se vino al Edén, cayó Adán y Eva, cayeron en pecado y destinaron a toda la humanidad a ser súbditos de Satanás por ser raza humana caída y que era más susceptible del pecado. Y Dios quiso salvar a los que quisieran obedecerle con este plan de redención, al dar su vida a Dios, al dar Dios Padre a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esto es el proyecto de este plan de redención, y que hoy día tenemos un gran intercesor que dio su vida con su sangre preciosa, lavando los pecados del arrepentido, del que ya no comete pecado. Y esto es lo que se está buscando, esa salvación. Y entonces nosotros estamos buscando esa vida eterna que Dios promete, esa corona de vida que Dios promete, bueno, a través de estos proyectos que Dios estableció y que dijo que la reforma pro salud debía avanzar junto con el Evangelio, porque son los que van a salvar muchas vidas, los dos por su parte y en conjunto más efectividad. Es decir, si llevas una reforma pro salud, pues no serás susceptible tan fácilmente a enfermedades, y por otro lado, si llevas el Evangelio y conoces a Dios, pues gozaremos de esa protección. Moraremos bajo el abrigo del Altísimo. Dice, instrucción cuidadosa para que entiendan que la complacencia por medio de la intemperancia que está de moda en el comer y beber pueda considerarse como la causa de enfermedad y el sufrimiento. Dice, la obra no debe demorarse, por esta obra alcanzaremos muchas almas. Entonces, es momento de trabajar. Creo que es muy necesario salir a predicar, es muy necesario ir practicando con nuestras amistades, con lo que tengamos más confianza, y llevar primeramente la necesidad de entender que existe un Dios, que existe un Salvador, que tiene unas bases que son la ley moral y los 10 mandamientos, y de ahí ir avanzando, dando la necesidad de la ley de Dios, la necesidad del Santo Sábado, la marca de la bestia que está en la puerta, y que la gente se prepare, porque no está preparada. La gente está como en los días de Noé. No sabe que pronto caerá el diluvio y serán destruidos todos, o seremos destruidos todos. Realmente es prepararse para lo que está por venir. Viene esa ley dominical y la gente no sabe. Todo el mundo está preparándose para viajar a Europa, para tener buenos coches, buenas casas, pero no está preparándose para la gran destrucción de la economía y de la moral a nivel mundial, y de la propagación de las enfermedades que estos señores están promoviendo. Dice, preparación para la oración en procura de sanidad. Entonces, esto es un tema que duele. Preparación para la oración en procura de sanidad. Dice, trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a un Dios como sanador, como si Dios estuviera listo para sanar a quien lo pida. Y no es así. Si no se les enseña a desechar las prácticas malsanas, ¿cómo quieres pedir que Dios te cure si tú, sabiendo, no cuidaste tu cuerpo? Y Dios no es un sanador. Tienes que obedecerle. Tenemos que saber cuáles son las bases y los preceptos que Dios nos pide. Y alguien dice, qué difícil es saber la historia y la Santa Inquisición las dos bestias de Apocalipsis y los mensajes de los 3 ángeles. Yo les digo, no es tan difícil. Solamente Dios te está pidiendo que guardes su ley y que guardes su santo sábado. Y de ahí lo demás vendrá por añadidura. Entonces, después de la obediencia, Dios despertará en ti el ímpetu, pero sin esa obediencia, pues no hay tratos y no está difícil. Solo es los 10 mandamientos. ¿Y dónde está lo malo de los 10 mandamientos? Que te dijo que honres a tu padre y a tu madre, que te dijo que no mates, que no robes, que no adulteres. Eso no está mal. ¿Dónde está lo grosero que la gente ve que Dios es un Dios castigador? Que te dijo que respetes a tu Creador, que no tengas dioses ajenos, que no te hagas imágenes delante de Él, ni te postres, porque es un Dios celoso, que castiga la maldad hasta la 3ª y 4ª generación. Que guardes el sábado. ¿Dónde está lo imposible que te está pidiendo? Si la gente guarda el domingo con mucha tranquilidad, sea creyente o no, sea ateo o no. Entonces es un tema de manipulación de las mentes
que han sembrado en su ideología esa sensación de dificultad. Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Aún así, con benevolencia Dios nos puede ayudar aunque no obedezcamos. Pero ¿cuánto tiempo Dios nos puede ayudar sin que obedezcamos? Dios conoce los corazones y Dios conoce quién está orando porque tiene miedo o por un movimiento de sensacionalismo, un sentimiento, y Dios sabe los corazones. Así que tanto ahí diga, no, este siempre dice lo mismo y no lo va a hacer y perdamos la vida. Entonces, para poder merecer hay que hacer las cosas. Se debe vivir en armonía con la ley natural y la ley espiritual de Dios. Entonces, la ley espiritual de Dios es esa ley moral. Debemos honrar a nuestro Dios, amar a nuestro prójimo, y la ley natural no es otra cosa más que la maquinaria del funcionamiento de nuestro cuerpo. Cómo funcionan tus ciclos hormonales circadianos, es decir, de día funcionan unas hormonas y de noche otras. Habíamos hablado que hay unas ondas beta que funcionan durante el día, que son unas ondas muy eléctricas muy elevadas en el cerebro que te dan la actividad y el alerta. Y cuando duermes, queda en reposo con unas mini ondas muy bajitas que tienen actividad eléctrica muy tenue, como haciendo silencio para que te puedas dormir. Se llaman ondas delta. Entonces, si no respetas las ondas delta de la noche y estás despierto provocando ondas beta, pues vas a trastornar tus ciclos y el sistema hormonal se va a alterar y vas a caer en enfermedad tarde o temprano. Entonces hay que respetar las leyes naturales. El crecimiento en los jóvenes se da en las noches con la situación de la melatonina y la hormona de crecimiento. Entonces, el alterar estos ciclos naturales y que vayas a la cama anoche cotidianamente, una cosa es un trabajo y otra cosa es que cotidianamente. Entonces, está muy mal porque estamos afectando las leyes naturales. Si comes de más, si comes en exceso, si comes entre comidas, si pierdes el dominio propio, pues estás afectando la ley natural. Y entonces al rato podemos ir a Dios y perdónanos Dios, y si sabe que vamos a volver a caer con la primera invitación que se nos haga, pues entonces tenemos que tener cuidado para que no nos rechace nuestro Creador. Es responsabilidad del médico misionero ilustrar al enfermo. Responsabilidad de los médicos misioneros. Dice, no aumentar el mal de los enfermos administrándoles drogas. Entonces, no aumentemos el mal. Dice que recurramos mejor a medios naturales, una muy buena alimentación, en vez de estarlo medicando con drogas permanentemente. Se pueden usar, como dice, pero en forma de remedio, pero no abusar de ellas, porque pues ya vimos que los tés, los cafés, las infusiones también son estimulantes y también altera la dinámica corporal. Y ya vimos toda una historia, ¿por qué no? Me acuerdo que impactó a mí cuando lo descubrí y lo fui a leer, y cuando se los dije a los grupos, todo mundo generó un gran impacto. No se olviden en las mentes, el daño que se provoca por consumir este tipo de bebidas, pues no es nada bueno para el cuerpo, va dañando. Dice, se requiere valor moral, muchos resultan beneficiados por esta obra, otros se ofenderán. Hay quien se molesta. El verdadero discípulo de Cristo, cuya mente está en armonía con la mente de Dios, mientras aprende, debe estar enseñándole a los que no conocen. En la obra evangelística y en las misiones de las ciudades. Como pueblo se nos ha confiado la tarea de dar a conocer los principios de la reforma pro salud. Ya lo sabemos, los 8 remedios naturales. Algunos piensan que no es necesario incluirla en la obra evangelística. Hay hermanos que dicen, no estoy de acuerdo, no quiero llevarla, no lo dijo bien. Hermanos adventistas de Abolengo dicen, no, Elena White recopiló de algunos médicos de la época. Así te lo dicen, y son gente que encumbrada, esposas de pastores, que dices, ¿cómo es posible? Pues bueno, la doctrina de Balaam está metida hasta el tuétano en esas iglesias también. Entonces, pues el engaño, la gente piensa que es lo correcto y no se adhiere a las tradiciones y las buenas costumbres del buen apetito y de buena comida, y no se adhieren a esta comida que les parece mala. Entonces, pues esta
estas comidas pues no las van a querer dejar por conveniencia y no lo aceptan. Dice, mujeres con mayor capacidad se deben encargar de elaborar alimentos de manera atractiva y saludable. Dice, si alguno tiene gusto pervertido como el té, el café, condimentos, alimentos malsanos, instrúyasele, trátese de despertar su conciencia y presentarle los principios de la Biblia sobre el asunto. 1 Corintios 17 y 1 Corintios 3:17 y 6:20, que dice que tu cuerpo no es tu cuerpo, tu cuerpo no te pertenece, fuiste comprado por Cristo y realmente nosotros debemos respetarlo porque solamente es prestado, no es nuestro, no lo compramos nosotros, lo compró Dios. Un llamado a los dirigentes. Deben conocer los principios de la reforma pro salud, deben familiarizarse con la fisiología e higiene, las bases de higiene, la fisiología, cómo funciona tu cuerpo. Hoy está muy fácil esa tarea porque está disponible en internet. Si ves un programa de cómo funciona la digestión de los alimentos, pues hay tutoriales. Entender las leyes que gobiernan la vida física y su influencia sobre la salud de la mente y del alma, como lo hemos explicado. Miles y miles saben poco acerca del cuerpo maravilloso que Dios les ha dado y los cuidados que deben recibir y se dedican a estudiar temas de menor consecuencia. Entonces, no perdamos el tiempo, mejor leamos lo que debemos, no nos vayamos con los memes y con toda esta información vana que se puede mandar en exceso. Si yo estoy en 3 grupos, si se seleccionara lo que realmente se debe mandar, mucha cosa es alarmismo, mucha cosa es morbo y poca cosa es el verdadero evangelio. No perdamos nuestra dirección de lo que se requiere. Nosotros tenemos que cultivarnos en el mensaje de Dios, en las cosas que Dios previno y prevenir a los demás que no hagan estas olas de inundación de ideología que viene a perversión. Pero no caer en un morbo de caer como lo hacían y que ahora adoran a Moloch y que ahora eso ya lo sabemos, o sea, no está oculto. Eso se hace desde los antediluvianos. Lo hicieron los egipcios, lo hicieron los babilonios y se fue hasta los persas y luego Grecia, luego Roma y Roma lo sembró en el mundo. Entonces, eso se sabe, ya lo tenemos. No perdamos el tiempo, no seamos piedra de tropiezo para los demás. Entonces, sí, por favor, limiten esa situación de saturar los mensajes. Yo veo mensajes, cada vez agarran más vuelo, como si fueran carreras. De momento había 10 en un día, ahora veo 40 o 50 en un día por chat. Y entonces saturan por cosas vanas. Yo creo que vayamos a la verdadera doctrina. Leamos, por ejemplo, repitamos esos libros que tan fabulosos para entender la historia de nuestro evangelio y de nuestra religión, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Hechos de los Apóstoles, Deseo de todas las gentes, Conflicto de los siglos. No sabemos darlo, entonces procuremos de un capítulo en un capítulo a darlo. Cuando yo empecé a predicar, agarré Patriarcas y Profetas hasta terminar, Profetas y Reyes hasta terminar, Hechos de los Apóstoles. Fue un paseo muy bueno, que bueno, pues no importa. A mí me sirvió de práctica, a muchos se les olvidó, sabe más el que lo estudia para enseñar. Y pues realmente es hermoso. Dices, no hay tema. Yo decía, ¿qué tanta ciencia tenemos aquí? Es imposible terminar. Si te agarramos todos los 100,000 escritos que dejó Elena White y los más de 50 libros, pues tenemos una cosa gigantesca de educación, tanto para nosotros, para nuestros hijos, nuestras familias, nuestro alrededor, nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Todo eso es verdadera ciencia y no la hemos evaluado. Así es que antes de enviar información vana, mejor váyanse a leer esos temas y yo creo que va a ser de mayor beneficio. No solo para uno, sino para poder instruir a los demás. Miles y miles saben poco acerca del cuerpo maravilloso que Dios les ha dado, los cuidados que deben recibir y se dedican a estudiar temas de menor consecuencia. Deben obedecer las leyes de la vida, practicar los rectos principios y vivir en forma saludable, entonces podrán hablar correctamente este asunto. Fíjate, repito.
Deben obedecer las leyes, principios, saludable. Entonces podrán hablar correctamente. Entonces, esto es un Se corta, hermano. testimonio. Esta obra ha sido descuidada y muchos están por morir. Yo creo que es el internet y los vientos que hay ahorita. Esperemos, ahora sí no estoy grabando porque no me permite. Esperemos que funcione porque es el pobre internet que tenemos y estoy pagando doble y ni así. Dice, viviendo en la luz podrás dar mejor testimonio. Esta obra ha sido descuidada, muchos están por morir porque necesitan la luz. No saben cuál es la abstinencia, de qué vive una cosa, sintética principalmente. Entonces, si abstienen de alimento procesado y la glucosa viene hasta en la leche, es más, la glucosa viene en el pollo, le ponen glucosa para que asienten los sabores de los saborizantes que le dan, de ahumado o al carbón y cosas así. Entonces es entender que el yogur natural, la leche simple que te venden, pues trae glucosa, ya no digas un refresco, aunque diga like, pues es un tema de una amenaza constante en todo lo que te comas. Entonces estos necesitan entender los que están por morir. Y entonces si alguien está enfermo, pues no hay otra cosa más que la verdadera reforma pro salud, que no es vegetarianismo, es veganismo. Nada de alimento animal. Dios fortalecerá a sus siervos que toman una firme posición y no se desvían de la verdad y la justicia. Esa es una gran promesa. Fortalecerá a sus siervos que toman una firme posición y no se desvían de la verdad ni de la justicia, es decir, de la ley de Dios. Esa es la justicia. En la tarea de educar resulta de gran importancia en la hora de despertar al hombre de sus responsabilidades morales. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad moral de cada uno de nosotros? Es lo que tenemos que entender. Entonces, no nos desviemos de la verdad ni de la justicia. Algunos pastores han obstaculizado el camino. Página 544. Se refiere a ellos. Dice, han detenido a la gente por su indiferencia, por sus bromas, por sus chistes. Son unos entretenedores sociales que pertenecen a un club social, pero no traen el verdadero evangelio de Dios. Las iglesias se han convertido con sus pastores entretenedores y chistosos, y si entre más famoso y popular, por ahí encontré a Yuri predicando y a otras gentes prominentes que son usados para atraer gentes al error, porque no te están llevando a reforma pro salud, ni a la ley de Dios, ni al santo sábado. Entonces, eso es una verdadera broma que viene a desvío de las gentes. Ellos mismos han sufrido las consecuencias, dice. La iglesia está haciendo historia. Cada día somos acosados por enemigos invisibles. O vencemos por medio de la gracia que Dios nos da, o seremos vencidos. Dice, insto a los que tienen postura neutral, es decir, es cierto, la reforma pro salud se debe, pero no la llevo. Sí te entiendo, sí te creo, pero bueno, no para mí. Con respecto a la reforma pro salud, a que se conviertan, dice. Insta a que se conviertan, principalmente los que llevan obra de responsabilidad en algún ramo de la obra de Dios. La verdad debe tener la primacía en el corazón y en la vida. Solo así se puede hacer frente a las tentaciones. El no practicar la reforma pro salud descalifica para el ministerio. Fuerte esto. Por esta razón muchos muestran poco interés porque se opone a la práctica de complacerse a sí mismos. O sea, no quieren, se opone a mis prácticas de complacencia, entonces no quieren. Se convierte en piedra de tropiezo para no investigar, ni practicar, ni enseñar. El mal ejemplo contradice el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten el evangelio. Entonces, es un mal testimonio, es piedra de tropiezo para los demás y muchos dicen, mira, el pastor, como muchos dicen, ya viste, en la iglesia hacen eso, yo no creo en Dios. ¿Y qué culpa tiene Dios de que un mal practicante del evangelio lo esté haciendo mal? Y se enojan con Dios más cuando es un dirigente. Cada iglesia, cada familia debe ser instruida en temperancia cristiana
cómo beber, cómo comer. Entonces, no beber agua en los alimentos, durante los alimentos, es todo un tema del agua y los 8 remedios naturales que ya lo hemos dado. Estamos en medio de las escenas finales de la historia. Debe haber acción armoniosa en las filas de los observadores del sábado. Entendamos que estamos en la fase final. Entonces debe haber armonía en lo que decimos y de lo que hacemos. Principalmente nosotros que estamos en las filas de los observadores del Santo Sábado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice Mateo 16:24. Los padres deben vivir más para sus hijos y menos para la sociedad. Ahí está la base. Por eso Roma entendió que si se desvía a los niños desde su primera etapa, pues va a tener gente pervertida para toda su vida. Y entonces muchos mandamos nuestros hijos a las escuelas católicas o las escuelas evangélicas pensando que son cristianas y resulta que son más católicas que las católicas y que hacen las fiestas paganas dentro de esas escuelas y entonces los pervierten. Realmente debemos escoger la educación de nuestros hijos y dedicarle nosotros mayor tiempo y hoy día este es el resultado de que nadie tengamos a nuestros hijos aquí. Pocos tienen ese privilegio. No educamos a nuestros hijos como debiéramos y por eso no nos hacen caso. Es porque no fuimos buenos instructores. Así es que procuremos insistir con ellos porque no sea que nos reclamen a nosotros por no haberlo hecho como a Elí, el maestro de Samuel. Si aunque no veas a nuestros hijos adelantos tan rápidos, no os desalientes. Siémbrale, siémbrale, siémbrale. No sabes cuándo esa semillita va a florecer. Vienen días de tribulación, vienen días fuertes y a nosotros seguramente mi madre nos tenía como alguien que no respetaba a Dios, que andábamos en otros malos caminos, porque pues así me llevó mi educación durante el ejército, no a perversión, pero sí no a respeto a Dios. Y bueno, el hecho de sembrar la semilla, y ahora ver a todos sus hijos que están tratando de servir a Dios a su forma cada uno, pero lo están haciendo, es esa semillita que no debemos cesar en estar sembrando esa semillita a nuestros hijos. Primero, para educarlos y sobre todo, para que Dios no nos vaya a reclamar. Vale la pena hacerlo. No dejemos a la deriva que, no, es que está en el Evangelio. No está en el Evangelio correcto. No está guardando las verdaderas leyes que Dios está ordenando. Y entonces es hasta el cansancio. A mí me daba hasta cosa hablarle a mi mamá. Quería saludarla y se pasaba 40 minutos hablándome de una letanía fuerte de esta gran semilla que a mí me molestaba. Pero la escuchaba y penetró hasta las profundidades de mi cerebro, en los centros de la memoria, en el circuito de Papex, en el hipotálamo y el circuito de Papex, que hace que ese circuito esté en las ideas, ahí en la profundidad, y te dé esa memoria antigua que ahí va a estar almacenada y pues va a generar frutos algún día, primero Dios. Debemos enseñarle abnegación, dominio propio, a gozar de las bellezas de la naturaleza, enseñarles a tener constitución sana, buenos principios morales, genio apacible y alegre, reprenderlos no porque digan cosas malas solamente, porque no hagan las cosas bien, sino cada que se enojen, decirles tranquilo, no es así la forma de conducirse, sé más alegre, sé más tranquilo, ten más bondad en tu corazón, ten más humildad. Eso es semillas que uno debe sembrar en nuestros propios hijos y en nuestros semejantes. El ceder a la tentación es dar prueba de debilidad y perversidad, y el resistir denota nobleza y virilidad. Entonces, no cedamos a la tentación y eso solamente realmente apegándonos a Dios. La obra de Dios obstaculizada por complacencia egoísta. Ni el director ni los maestros deben encargársele de la educación hasta que tengan un conocimiento práctico. Algunos se han dado la libertad de criticar la reforma y ponerla en duda. No quieren entenderla. Dentro de la iglesia, las complacencias egoístas destructoras de la salud practicadas han contrarrestado la influencia del mensaje que ha de preparar al pueblo para el gran día de Dios. Entonces, hay una influencia detractora
que afecta el avance del mensaje y lo que viene está más fuerte. Si las iglesias esperan fuerzas, deben vivir la verdad que Dios les ha dado. Fíjate más, si las iglesias esperan fuerzas, nosotros somos una iglesia, somos un pequeño grupo que está adorando a Dios, conociendo sus lineamientos. Entonces debemos vivir la verdad que Dios les ha dado. Si se desechan los principios, cosecharán el seguro resultado de una degeneración, tanto espiritual como física. La influencia de los tales se hará sentir sobre los que se han unido recientemente a la fe. La influencia de los tales, es decir, los que estamos en nuestro grupo, pero no hacemos las cosas que de aquí se están planteando, y entonces esas tales cosas se harán sentir sobre los invitados. Esto es la razón que el Señor no obra para traer almas nuevas a la verdad. Repito, esto es la razón que el Señor no obra para traer almas nuevas a la verdad, debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos y aquellos que además han apostatado. Entonces, Dios no trae nuevas filas, porque nosotros vamos a hacer piedra de tropiezo a los que traigan. Dice, de por sí no estaban aquí, vienen, nos ven. Pues dicen, no, yo no quiero estar en ese grupo. Es mentira lo que están diciendo. ¿Qué mala influencia tendrían sobre los miembros nuevos? Estos miembros no consagrados anularían el efecto del mensaje. Entonces, por eso Dios no nos permite traer nuevos miembros. Nota, no son mis palabras, yo lo saco, lo que escribo textual. Cada miembro ha de impartir la verdad. Cada miembro debe hacer obra médico-misionera. Este mundo se ha convertido en un hospital lleno de víctimas, de enfermedades físicas y espirituales. Todo el mundo está destruido, ansioso, deprimido, tiene enfermedades físicas, todo el mundo padece consecuencias porque no se nos alertó a tiempo o porque no se están llevando las cosas como deben ser. Entonces, hay que hacer obra médico-misionera para alertar a los que no conocen estas costumbres, esta buena alimentación de vida. Por todos lados hay gente que muere por carecer de la verdad que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de iglesia despierten y comprendamos la gran responsabilidad de que ante nuestros ojos la gente está muriendo día con día, la gente está enferma, la gente, los pocos que llegan conmigo y les doy el evangelio, algunos me dicen, gracias doctor, gracias por esta información, ya con esto valió la pena haber venido con usted, el que yo le haya orientado las cosas de la alimentación, del comer, del dormir y de hacer ejercicio y de llevar este tipo de alimentación. Dice, los que han sido alumbrados deben ser portaluces para el mundo. Es decir, nosotros debemos ser estandartes que lleven esta luz, este evangelio y este conocimiento de la reforma pro salud. Ocultar la verdad sería una gravísima falta. No puedes callar. Alguien me dice, no les digas más. No, yo tengo la necesidad de hacerlo y no voy a callar. Que se van, no importa, yo no los estoy ofendiendo. Es una invitación, es una alerta, es una voz de alarma. Y si rechazó, bueno, ¿qué tanto tiene en su corazón una negación de Dios? ¿Y qué tanto tú ves en las caritas cuando les estás diciendo, no había entendido así? Gracias. O los que dicen, cállate, no me importa, no me interesa, no lo voy a hacer. Levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre. Yo dudé que decía tu lumbre, y dice tu luz. Y dice, pues, Jesús es fuego consumidor. Entonces ha llegado tu lumbre, tu iluminación, tu conocimiento. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61. Dice, establecer nuevos centros de influencia. Se levántate, resplandece. Ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Establecer nuevos centros de influencia, comprometer a obreros que tengan verdadero celo misionero. Eso no está tan fácil. Formarse clases y den instrucción con respecto al tratamiento de enfermedades. Se necesitan cocineras, enfermeras, enseñar a los niños a ser útiles. No, hazte a un lado, tú quítate de aquí. Esto no es para ti, esto es para adultos. No, hay que incluir a los niños en nuestras actividades. Educadores, avanzad. La obra de la reforma pro salud es el medio del Señor para disminuir el sufrimiento en el mundo. Fíjate, esta reforma pro salud está diseñada para disminuir el sufrimiento en el mundo, para purificar a su iglesia, enseñar que debemos actuar cooperando
con el obrero, con el obrero maestro en la restauración de la salud física y espiritual. Esta obra lleva la rúbrica del cielo y abrirá las puertas de entrada para otras verdades preciosas. Se debe mantener la obra a la vanguardia. La reforma pro salud va por delante. Antes de llevar el Evangelio, tenemos que llevar la reforma pro salud. Ya cuando ya empiezan a entender ellos cuál es el proyecto de esta reforma pro salud, hay que hacer patente quién la dio y el plan de redención que Dios tiene y todo lo que hemos platicado, ir avanzando, porque es la cuña de entrada. A eso se refiere, es la vanguardia. Hay gente que tú llegas y le hablas de Dios y se enoja. Entonces, llévalos por vida de la cuña de entrada, que es la reforma pro salud, y poco a poco irá entendiendo y comprendiendo cuál es la base de este conocimiento. Se me instruye que debemos avanzar en esta obra. Dice, el mundo necesita cada partícula de influencia que puedas ejercer para hacer retroceder la ola de la miseria moral. Fíjate, la ola de la miseria moral. Que los que enseñan el mensaje del tercer ángel se mantengan fieles a sus colores. Deben hacer ver la gran necesidad de la reforma pro salud. Sin ella no hay tranquilidad, no hay paz, no hay un buen dormir, no hay una salud corporal, mucho menos espiritual. La abstinencia de todos los alimentos y bebidas perjudiciales es el fruto de la verdadera religión. Hay más religión de lo que se piensa en lo que nos metemos a la boca. Hay más religión de lo que se piensa, de lo que llevamos a la boca. Es decir, un alimento malsano puede ir destruyendo primero nuestra cuestión física, luego nuestra moral y luego la cuestión espiritual. Entonces hay muchas cosas perjudiciales y el callar esta obra lo va a ver mal, nuestro Dios nos va a reprobar, y el hacerlo mal, pues con mucha más razón, porque sí lo sabías. ¿Cómo presentar los principios de la reforma pro salud? Aquí va la fase, ¿cómo lo vamos a presentar? Enseñar estos principios, esto me recuerda mucho el tema con alguien que se negó, principalmente la gente mayor que cree que puede imponer su planteamiento, cómo lo perciben ellos, no quieren entender. Espero que cuando yo me haga más viejo, más de lo que ya soy, no me ponga necio en mi propio entender. Hay que abrir los oídos, hay que entender. Y entonces cuando ya le das con esta tranquilidad, cuál es la razón, el tema que les di fue, ¿por qué no consumir alimentos inmundos ni tampoco limpios? Animales limpios tampoco. Cuando los di, la que había dicho que no, dijo gracias. Amén, dije. Qué bonito es que ella lo entendió y tiene que llevar estas bases. Enseñar estos principios que rigen la salud, se logrará mejor funcionamiento del cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, si llevas los principios de la salud, tendrás mejor funcionamiento del cuerpo y consecuentemente de la mente y el espíritu. Demuéstrese que las leyes de la naturaleza, por ser leyes de Dios, fueron establecidas para nuestro bien y obedecer, respetarlas, nos llevarán a felicidad en esta vida y nos prepararán para la vida futura. Insisto, esas leyes de naturaleza es cómo funciona tu cuerpo, el templo de Dios, cómo funciona tu dormir, tu despertar, tus horarios, tu dominio propio, tu intemperancia, la tienes que dominar con una abstinencia completa de lo que es perjudicial. Induzcan, dice, a conocer el maravilloso funcionamiento del cuerpo humano y sus leyes que lo rigen. No debe verse que el respetarlas sea un sacrificio, debe considerar que es un apreciable beneficio. En cuanto se empiezan a respetar estas leyes de la naturaleza, la reforma pro salud, tu buena alimentación, tu buena hidratación, desde despertar viene agua simple, si se puede mejor tibia y con un limón. Todo esto te va a dar una alcalinidad y si tú respetas las leyes, pronto vendrá una alegría profunda en tu ser y una gran energía y fuerza de hacer mejor las cosas. Hagámoslo, es una verdadera invitación. No es un sacrificio, es un beneficio. Seguir los métodos del Salvador, tratarlos como quien quiere hacer el bien, mostrando simpatía, se ganaba la confianza. Él mostraba simpatía y ganaba la confianza. De ello llevaba el mensaje del Evangelio. Primero los curaba, aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. No sermonear. Fíjate bien,
consolar afligidos, instruir a los ignorantes, aconsejar a los inexpertos, pero no caigas en un sermoneo pesado que te haga odioso. Dice, acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios. Todo esto dará sus frutos. No olvidar que todo el trabajo debe llevarlos hacia el mártir del Calvario. Todo el trabajo de llevarlos hacia el mártir del Calvario que quita el pecado del mundo. Entonces todos los caminos deben llevar a Cristo. Pongan los obreros a Cristo el Divino Maestro como el único camino. Persuádanles a que se entreguen al cuidado de aquel que dio su vida para que ellos puedan obtener vida eterna. Casi termino. Háblenles del amor y del poder que tiene para salvar. Solo Dios es amor, solo Dios da esta paz, solo Dios da estas grandes bendiciones, solo Dios da la inteligencia, el conocimiento, va instruyéndote. Cuando uno entiende el Evangelio, conoces toda la historia del hombre y del cielo, cómo inicia el origen del mal, cómo inicia esta maldad en la tierra, cómo sucedieron los grandes imperios, cómo fueron sucediéndose, cómo estamos viviendo hoy día, qué es lo que viene adelante. La gente anda extraviada. Nosotros no debemos estar extraviados. Nos hace sabios, dice Dios. Entonces, el apegarse a Dios nos va a dar este entendimiento que los demás no comprenden. No importa tu nivel de estudios. Puedes no tener escuela de formación y puedes ser más sabio que el que sí la tiene. El que sí la tiene puede estar cegado, puede ser sabio solamente en sus propios principios que le establecieron, pero no sabe su historia, su cultura, su evolución. El proyecto con la humanidad está extraviado en su mente y en su entendimiento. Debemos hablarles del amor y del poder que tienen para salvar, apegándose a Dios, usar el tacto, usar la cortesía. No podemos abusar de que sí sabes hacer las cosas y no transmitir ese conocimiento y mostrarte soberbio, sino más bien con buena bondad y humildad llevar este mensaje. Dice, poca utilidad tiene el intento de reformar si atacamos de frente los malos hábitos. Esto resulta más perjudicial que beneficioso. Donde yo les comentaba a mis amigos, a mis compañeros, que por cierto terminaron cortándome del grupo, yo les decía, bueno, perdón, no quisiera molestar, pero el comentario es esto. Y dice, ¿por qué te disculpas tanto? Tú dilo, me decían. No, porque aún disculpándose se molestan. Entonces trataba yo de hacerlo de muy buena forma. Bueno, me duró el gusto poco más de un año. Pero finalmente, mis compañeros con los que viví en el internado del ejército durante casi 15 años, porque por toda la carrera, finalmente terminaron borrándome del grupo y dices, bueno, qué triste situación, pero nunca creo haber caído en una soberbia o ofensa, sino simplemente no les gustaba el que yo cuando ellos insistían en un tema, yo trataba de darle la información adecuada y se indignaban. Dice, debemos hablarles de la santa ley, trasunto fiel de su carácter. La base de esto está en la obediencia, en la ley moral. Por eso dice, se alteran las leyes físicas y la ley moral y espiritual. Dice, los reformadores deben ser los más abnegados, bondadosos y corteses, no irascibles que se impacientan con la ignorancia. No, él entiende lo contrario, díselo una, díselo dos, pero no seas un cuchillito de palo que esté ahí molestando, ¿no? Dice, la reforma en el régimen alimenticio debe ser progresiva. Fíjate el detalle, ¿eh? No puede ser vegetariano mañana, vegano mañana. Entonces debe ser progresiva. El problema es que a veces esa progresión de momento se detiene y se queda uno atorado, y eso tampoco debe pasar. Dice, tomar en consideración la situación de la gente, educar, educar y educar. Enseñan a preparar alimentos sin mucho uso de leche ni mantequilla. Y decía el texto, llegará el tiempo cuando no debemos usar ni huevos, ni mantequilla, ni leche, ni crema. ¿Y qué creen? Ya lo cambié, porque ya llegó el tiempo, no llegará. Ya llegó el tiempo en que no podemos usar, decía en el Ministerio de Curación, que bueno, los que no tengan alimento en casa, los que sean pobres, los desnutridos, pues denle leche y huevo, ¿no? Así decía. Pero también en este régimen alimenticio
dice, Consejo sobre régimen alimenticio, dice, bueno, llegará el tiempo de que no se puede, será peligroso usarlos. Bueno, ya llegó el tiempo, no va a llegar, ya llegó. Para nosotros, ella lo dijo allá por 1863 a 1915, hoy día ya llegó. Entonces, no debemos usarlos, ni huevos, ni mantequilla, ni leche, ni crema, porque vienen adulterados. Llegó el tiempo en que, debido al pecado, la especie animal gime bajo las enfermedades que azotan a la tierra. Hoy día, que el gusano barrenador, que las vacas locas, todos esos males que vienen a los animales, se los transmiten al ser humano. También tiene teniasis, las vacas tienen solitaria también, la tenia saginata. Entonces hay muchas enfermedades que se transmiten y dice, ya no se las coman, están adulteradas independientemente de lo que les inyectan para el crecimiento. Aprender a vivir en forma saludable, evitando el arte culinario que ha llenado el mundo de enfermos crónicos. El arte culinario que ha llenado el mundo de enfermos crónicos. Esos grandes alimentos apetitosos llenos de grasa y de alimentos animales, pues tienen al mundo lleno de enfermos crónicos con síndromes metabólicos, grandes abdómenes, hígado graso, y grandes alteraciones de su cuerpo, de su tiroides, de su presión arterial y de su corazón y más. Cáncer además. El alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor para el consumo del hombre que procura recuperar su estado sin pecado. ¿Por qué Dios nos quiere dar otra vez el alimento del Edén? Pues porque ahí había sin pecado y quiere recuperar su situación cuando no había pecado. Esa es una de las razones, preparando un pueblo peculiar para convivir con los ángeles del cielo y con Dios mismo en el cielo. Pues ¿cómo? Preparando los cuerpos para que estemos espiritualmente sanos y podamos convivir con ellos y no estemos deseando lo que no debemos. Finalmente, 2 Corintios 6:16 dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces dice que debemos hacer circular los libros, los folletos con mucho más ahínco y llevar este evangelio a los que no conocen a Dios. Y pues este es el mensaje que he traído aquí para conocimiento pues de lo que se ha transmitido en estas grandes líneas, en esos libros que están ahí y principalmente los últimos capítulos, que pocos llegamos a la parte final de estos libros que tanta información de vida nos traen. Pues este es el mensaje, hermanos.